Hace un par de días hice un post en mi pestaña de comunidad donde les invitaba a hacerme preguntas para este video. Y de verdad, gente, no me esperaba que hubiera tantísima participación. Literalmente es el doble de interacciones que recibí en el mes pasado respecto a esta temática. Razón por la cual les agradezco un montón por el apoyo en general que estoy recibiendo últimamente de su parte. De verdad, que el canal esté creciendo es gracias a todos ustedes. Y dejando esto un poquito de lado, en esta oportunidad se vienen temáticas interesantísimas como ¿quién será el siguiente gobernante del reino de Arabasta? ¿O Sabo le partirá su madre a Kainu en el futuro? ¿Y cuál era el verdadero potencial de Kaido? Entérate de las respuestas a todo esto y más en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, la primera pregunta del video es de mi pana Luis Palacios y este dice: ¿crees que Sabo llegará a derrotar a Kainu? Y fíjate que a día de hoy yo considero que no, ya que si nos regimos por todo lo que ha demostrado Sabo, no considero que sea tan poderoso como a Kainu. Sin embargo, a posteriori creo que este tendrá un power up, y esto en el futuro daría pie a que se dé la revancha de la mera mera, ya que recordemos que en su momento en Marineford a Kainu se burló un poquito de Ace cuando ambos chocaron puños, ya que la fruta del almirante era más poderosa que la del comandante de Shirohige, y por esto personalmente creo que más adelante pues Sabo, quien heredó la voluntad de Ace, le parta su mandarín en gajos a Kainu, haciendo que la mera mera por fin le pueda ganar a la Magu Magu. Pero claro, obviamente de esto depende que el segundo al mando de Dragon pues tenga un power up, pero de esto hablé un poquito más a profundidad en un video que te estaré dejando por aquí, por lo que en conclusión probablemente en el futuro lo haga, pero si se llega a topar con Akainu ahorita, pues Akainu seguramente le diría que ¡muchacho el diablo! ¡Respeta la autoridad! ¡Muchacho el diablo! Y la siguiente pregunta es de mi pana Gear 6, que comenta: ¿qué arco o momento de la historia sería mejor para que Shanks se encuentre con Luffy? ¿Y qué pasará primero? ¿Luffy se encuentra con Dragon o con Shanks? Y a mi parecer creo que es oportuno que Luffy se encuentre con Shanks a partir de Egghead en cualquier momento, ya que yo soy de los que cree que eventualmente el pelirrojo se enfrentará contra Teach, y de hecho sería allí cuando Barba Negra se lo papee, puesto que yo creo que ya lo que tenía que haber hecho Shanks lo hizo, que era guiar a Luffy por el camino del One Piece. Y por lo mismo, la consagración que tendrá Teach como pirata será cuando derrote a Shanks el pelirrojo, que de hecho es un personaje bastante querido en la comunidad, y el hecho de que le derrote y se lo papee y lo mande al otro barrio pues haría que sea un villano mucho más importante en la obra. Ahora, dejando un poquito de lado esto y pasando a hablar de Dragon, con él sí creo que Luffy se encontrará en la guerra final, porque tampoco es que haya mucha trama que los una a los dos, vamos, que a Luffy se la pela a su papá, por lo que yo creo que sería más como un evento casual, o sea que Luffy se lo encuentre de casualidad y listo, ¿sabes? Y por lo mismo no será tan trascendental como su reencuentro con Shanks, porque obviamente eso lo estamos esperando desde el capítulo 1, cuando Luffy le dijo que tendría una tripulación más fuerte que la de él. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y la siguiente pregunta la hace Luis Quintero y comenta: ¿qué opinas de que aún no se define el despertar de las Zoans? O como mínimo decir si el humo es la forma definitiva del despertar. Lo digo por Kaido, que nunca se confirmó su despertar, pero ahora que estamos en Egghead todos tienen el humito que indica que tienen su fruta despierta, hasta Kaku, pero no Kaido. Y bueno, creo que con respecto a lo del tema del humito ese que les rodea, yo creo que ya dio a entender Oda que esa es la forma gráfica de identificar quién tiene la fruta despierta y quién no, al menos en el caso de las Zoans, obviamente. Ahora, con respecto a lo de Kaido, sí siento que esto tiene una explicación, y es que él no tenía su fruta despierta, y esto se debe a que realmente no la necesitaba tener despierta para poder ser una bestia. De hecho, si nos fijamos en algunos diálogos del personaje, este en su momento comentó que lo realmente importante en el nuevo mundo era el haki, razón por la cual endiosaba a gente como Roger y Shanks y Oden, saben que solamente eran usuarios de haki y ya está, por lo que siento que él veía su fruta más como un añadido antes que otra cosa. Creo que genuinamente él se creía que el haki era lo realmente importante, y ojo, no se equivocaba, pero hasta cierto punto, porque su derrota con Luffy lo que nos transmite es que es tan importante el dominio de las frutas como el haki, puesto que sin el despertar de su Akuma no Mi, Luffy no le hubiera ganado a Kaido, y al final el puñetazo que le derrotó fue una combinación de ambos recursos. ¡Diablo, yo debería de morirme! El compadre Moisés Alejandro pregunta: ¿crees que le faltó mucho que mostrar a Kaido en su batalla, ya que siempre estaba bajando o subiendo su nivel poniendo una vara donde podría estar su máximo? Y yo personalmente no considero que Kaido se haya guardado nada. Por ejemplo, siento que su máxima potencia de ataque la vimos desde siempre, la cual sí, no era tan cataclísmica como podría ser el ataque final que hizo Enel cuando destruyó un pueblo entero, pero sí que es cierto que la clave del poderío ofensivo de Kaido no era en lo potente que podría
podría llegar su ataque al momento de ser destructivo, sino en la frecuencia con la que podría realizar esos ataques, ya que Kaido podría meterte un garrotazo al 100% y acto seguido te podría meter otro y otro y otro y otro, y ahí es cuando terminaría reventándote. Ahora, por otro lado, creo que lo que sí quedó bien en claro fue que se demostró bastante bien la mejor aptitud que tiene el personaje, y esa era su resistencia. Vamos, que se tanqueó como media Onigashima pegándole. Es que estuvo como 60 capítulos seguidos peleando. O sea, ese tipo es una bestia en ese apartado. Yo no sé, algo como que no me cuadra, algo como que no me está encajando, algo como que está mal. ¿Pero y qué fue, Kaido? ¡Sácame ese puerco de mi casa, coño! Y la siguiente pregunta es de Chris Chicas y comenta: ¿Barba Negra conocerá algún secreto de la fruta de Boa que nosotros no conozcamos? Digo, lo único que sabemos es que la Mero Mero es una fruta peligrosa y Boa le ha sacado provecho, pero si Barba Negra la quería, no creo que sea solo por eso. Sospecho que hay algo más en su fruta, un algo lo suficientemente interesante que hizo que su primer movimiento tras la abolición de los Shichibukai fuera precisamente ir a Amazon Lily por Boa y su fruta. Y fíjate que el propio Teach comentó que era una fruta extremadamente peligrosa, tanto así que se declaró a sí mismo vulnerable ante ella en el momento en el que se estaba peleando con Boa. Pero creo que las intenciones que él tenía con esta no era tanto el usarla luego de comerla, sino más bien prevenir que fuera usada en su contra. Vamos, que si Teach se papeaba a Boa y se quedaba con esa fruta y luego la escondía en Hachinosu, nadie le podría petrificar a él, ya que, como bien les comenté antes, él mismo se declaró vulnerable ante los efectos de esa fruta. Y de verdad, ojalá eso hubiera pasado. Si Teach se hubiera papeado a Boa, pues es que este hubiera sido mi héroe, porque, bueno, ya muchos de ustedes sabrán, a mí ese personaje no me cae, pero nada bien. ¡Sengoku, mételo preso! Lenk9792 pregunta: ¿qué crees que veremos en la mini historia actual? Yo apuesto que los Tobiropo harán su propia cafetería. Saludos. Saludos para ti también, Lenk. Y bueno, con respecto a esto, yo creo que estaría bastante gracioso ver a los Tobiropo, porque sí siento que fueron personajes bastante desaprovechados en el arco de Wano. Vamos, que todos tenían un trasfondo interesante y no se profundizó en ninguno. Sin embargo, difiere un poquito con el hecho de que tengan una cafetería, ya que no considero que se merezcan tener un final feliz, porque ellos sí que le hicieron un montón de daño a la gente de Wano. Vamos, que esa gente se moría de hambre, o sea, no se merecen tener una cafetería luego de haber hecho tanto daño. Rockstar Parker pregunta: Yamato, ¿la consideras una Marisu? Y no considero que Yamato sea una Marisu, porque de serlo se hubiera ido con los Mugis. Y es que recordemos que el término Marisu y Garistu se emplea para ese tipo de personajes a los que les sale bien todo, por lo que si Yamato hubiera sido una Marisu, pues obviamente hubiera cumplido su objetivo de irse con los Mugiwara, cosa que al final no ocurrió. Más bien, a mi parecer, yo considero que Yamato es un personaje incompletísimo, ya que Oda quiso desarrollar con ella todo este tema de la identidad que tenía ella con Oden y toda esa mamada. Luego también quiso desarrollar temitas con Kaido y la relación que ambos tenían. Luego abrió otro melón con el tema de que se hizo amiga de Ace, y así otro montón de cosas, y no profundizó en nada, por lo que sí creo que es un personaje bastante incompleto. De hecho, hablo mucho más a profundidad de este tema en particular en este video que les dejaré por aquí, pero en general a mí me parece bastante desperdicio que Oda no haya desarrollado un poquito más a Yamato, ya que estaría brutal tener un personaje tan poderoso como ella en la banda. Recordemos que tiene una Zoan mitológica despierta y el dominio del Haki del Conquistador avanzado. Necesito uno de esos. Jesús Alberto Ruiz Monsiváis pregunta: ¿de qué forma podrían integrar a Uta en el canon? Y bueno, compañero, déjame decirte que Uta es completamente canónica, ya que la mayoría de los personajes escritos por Oda para las películas son canon. Lo que no es canon es la trama que se desarrolla en dichas películas. De hecho, Uta salió en el propio manga de One Piece en un pequeño panel que se vio en el capítulo en donde Shanks activa su Haki del Conquistador teledirigido raro Wi-Fi Bluetooth ese. Ahora, lo que sí dudo mucho es que se integre en la obra, porque su fruta está demasiado rota como para ponerla a interactuar con la trama principal actualmente. Vamos, es que literalmente puede generar un Tsukuyomi infinito, o sea, veo muy difícil que Oda acople eso a las problemáticas de la trama principal actualmente. Híjole, yo creo que no se va a poder. Mi compadre Vergo 9995 pregunta: si estuvieses en el mundo de One Piece como Marin y queriendo apoyar a los Mugis, ¿qué acciones harías? Teniendo en cuenta que no puedes traicionar a la marina y evitando que te descubran. Y bueno, yo creo que tomaría las posturas de Smoker en Punk Hazard y Fujitora en Dressrosa. Recuerden que ellos se limitaron a no estorbarle a los Mugis mientras los Mugis salvaban el día. Sin embargo, tampoco me pondría completamente del lado de ellos, porque no dejan de ser piratas y obviamente
obviamente si estoy yo del lado de la justicia y de la ley, la misma se debe aplicar a todos de igual manera sin excepciones. Ahora, existen situaciones en donde hay prioridades, tal cual como pasó en Punk Hazard, ya que recordemos que ahí habían niños con los que experimentaban y obviamente eso era mucho más importante que andar cazando piratas. Los hombres fuertes se cuidan a sí mismos. Los más fuertes protegen a los demás. Ana Pirela pregunta, ¿crees que sea posible que Humitos y la mujer jaula se queden juntos en el final de la obra? Y yo de verdad sí creo que este ship se termine canonizando, ya que hay una portada en donde se les ve salir juntos incluso. ¡El poder del amor! Mi pana Norberto Díaz me pregunta, ahora que Cobra está muerto y Vivi está con Morgans, ¿quién está gobernando Arabasta? Yo creo que probablemente este reino esté siendo gobernado por la mano derecha del rey Cobra, que en este caso sería Igaram. Ya saben, estuviera sucediendo lo mismo que ocurre en los países de la vida real cuando el presidente pues se ausenta por lo que sea, y es que el vicepresidente queda a cargo. En este caso el vicepresidente de Arabasta sería Igaram, supongo. Ahora, con respecto al tema de Vivi, sí dudo mucho que ella tome las riendas de ese país de momento, ya que por ahora creo que esta puede llegar a tener un fin útil con mucho más protagonismo al intentar abogar en contra del gobierno luego de lo que estos le hicieron a su papá. Mira, muchachos del diablo, ¿quién te dijo a ti que yo te iba a cocinar? Polar Guy, o mejor conocido como Iru, el de los memes en mi comunidad, pregunta, ¿cuáles son los 5 personajes más chats de One Piece? Y bueno, te los iré diciendo. En el puesto número 5 tenemos a Rayleigh, porque llega como perro por su casa a donde le da la gana. Recordemos que ese tipo cruzó la Calm Belt, que está llena de reyes marinos, nadando. Luego estaría en el puesto número 4 Shirohige, porque salvó a toda su gente estando medio papeado. Vamos, que el bicho le habían abierto como 3 huecos en el pecho y le habían volado media cabeza y aún así salvó a todos sus hijos. Bueno, a todos menos 6, claro está. Más adelante en el puesto número 3 estaría Roger, porque es que literalmente se convirtió en el rey de los piratas y llegó más lejos que nadie en esta historia. Vamos, que llegó a Locktel. Aparte, sin él no hubiera One Piece en general, así que puesto número 3 para Roger. Ya luego en el puesto número 2 tendríamos a Shanks, y es que a mi parecer Shanks tiene mucho mérito porque él se metió en el Reverie como perro por su casa a hablar con el Gorosei y nadie le dijo nada. Y no conforme con eso, antes ya había aparecido en medio de Marineford a detener la guerra porque le dio la gana. Vamos, es que ese tipo no puede ser más gigachado. O bueno, sí, porque está en el puesto número 2. Y es que el puesto número 1 se lo queda a Kuma, porque es que literalmente tuvo la peor vida que hemos visto en esta historia y aún así fue capaz de regalarle una hermosa infancia a su hija Bonnie. Vamos, es que este tipo es literalmente Jesus. Es el tipo de hombre que todos deberíamos aspirar a ser. Diablos, ese es un nombre de verdad. Y antes de continuar con el video es necesario agradecerles a todas las personas que apoyan de forma económica este proyecto a través de Super Thanks y haciéndose miembros del canal. Así que muchísimas gracias a mis panas Gabriel Durán, Crazy Lace, Shacom el Kawaii Doppio, Hiperborio, Black D Luffy, Joel Varas, el Piegrin 6653 y a Moisés Alejandro. Me complace anunciarles que ya cumplimos el primer objetivo de hacer el upgrade de micrófono. Todo esto con la ayuda de estos mastodontes. Ahora, si quieren formar parte de la obtención de la siguiente meta, que es una mejor PC y un mejor internet para streamear más seguido y abrirme el canal secundario con mucho más contenido, les recuerdo que todavía están a tiempo de hacerlo, así que échenle un ojazo al tema. Dicho esto, continuemos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Carl Johnson o CJ me pregunta, ¿cómo conociste One Piece? Y el primer contacto que tuve con One Piece fue a través de Cartoon Network, ya que recordemos que ahí lo pasaban, solo que con la censura extrema esa que le había metido 4Kids. Debido a esa vaina como que no me terminó de llamar la atención en ese momento, pero luego cuando estaba más o menos en la secundaria decidí darle una segunda oportunidad, pero lo terminé dropeando en Little Garden porque no me terminó de convencer. Y por último sí le di la tercera oportunidad durante el confinamiento y aquí estoy, con un canal de One Piece. Vaya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil. Mi pana Abel González pregunta, ¿cuál es tu ataque final de Luffy favorito? Por ejemplo, el mío es cuando Luffy usó el Gomu Gomu no Jet Gatling contra Roberto Luciano. Y la verdad es que ahí coincidimos porque a mí también me encanta el Jet Gatling, tanto así como para hacerlo mi ataque final favorito. Y esto se debe a que de por sí las variantes de las técnicas de Luffy con la segunda marcha activa me parecían súper épicas. Y si a esto le sumamos el momento de Usopp quitándose la máscara de Sogeking para darle apoyo a Luffy en ese último momento de la pelea, pues obviamente cobra mucho más peso el Jet Gatling, así que se queda con el puesto de mi ataque final favorito.
¡Cielos, qué macizo! Isaac me pregunta, para ti ¿cuál es el mejor momento de One Piece? Ese que te hizo decir, joder, esto sí es cine. Para mí el mejor momento que tiene One Piece lo podemos encontrar en Arlong Park. Más específicamente cuando Luffy y los Mugis se deciden a ayudar a Nami. No saben lo épico que me pareció ese momento, ya que por un lado por fin Nami aceptó la ayuda de sus amigos y dejó de intentar solucionar ella sola todas las cosas. Por otro lado me pareció súper épico ver a los Mugis indignadísimos con ganas de partirle su madre a Arlong por todo lo que le hizo a Nami. Y por último, si a esto le añadimos la caminata epiquísima que tuvieron de camino a Arlong Park con Overtaken de fondo, nah man, eso está a otro nivel. Joder, esto sí es cine. Sana Tsunomiya me pregunta, ¿cuáles dirías que son tus momentos favoritos de la obra, los cuales consideres que no son tan apreciados para el público en general, y qué te gusta en un personaje femenino? Y te diré un momento que me parece sumamente infravalorado, y ese es el de Pudding llorando luego de quedarse sola tras quitarle las memorias a Sanji. Me parece que este momento tiene muchísimo valor, ya que es una demostración de cariño increíble el renunciar a alguien que quieres solo por su bien. Aparte Pudding le añade mucho más valor a esto haciéndolo a sabiendas de que Sanji es una de las pocas personas que realmente la valora tal cual como es. Pero dejando un poquito de lado esto, ahora con respecto a los personajes femeninos, a mí personalmente me encantan mucho los personajes de carácter firme, como por ejemplo Risa Hawkeye de Full Metal Alchemist. Así no lograrás un ascenso, Hawkeye. Tranquilo, señor, le salvé la vida. Su ataque de fuego no sirve en la lluvia. Tiene razón, coronel. Los guantes mojados no hacen chispas. Chanwis 115 pregunta, momento en el que más lloraste de One Piece y también tu punto de quiebre donde te diste cuenta de que los Mugis no eran lo mismo que antes del timeskip. Y bueno, el momento en el que más he llorado y en el que sigo llorando es con la despedida de Sanji y Zeb. Y es que cuando vi ese momento me agarró en un punto bastante duro de mi vida, por lo cual siempre como que recuerdo ese momento y me da como cosita. Ahora, con respecto a lo de los Mugis, debo decirte que ya en Wano lo certifiqué. Y sí, sé que es bastante tarde el darse cuenta de que los Mugis han empeorado muchísimo en Wano, pero es que ya saben que yo me vi de corrido todo One Piece hasta llegar a Wano, que fue cuando me puse al día. Y bueno, tampoco es que me daba mucho tiempo de analizar esos aspectos más generales viendo un capítulo tras otro. Pero ahora, ya ahorita que estamos en Egghead, creo que todo eso quedó demostradísimo al ver la grandísima y entretenidísima forma en la que Oda nos está desarrollando a los Mugiwara en Egghead. Jair Roballo pregunta, Napo, ¿crees que cuando Oda cuente la historia del siglo vacío a los espectadores sea una de las historias más oscuras del anime y del mundo de One Piece? Y probablemente esa termine siendo la etapa más oscura de One Piece, ya que recordemos que en ese periodo de tiempo pasaron un montón de cosas horribles, puesto que estuvieron en guerra. Y pensando un poquito en cuál otro momento podría llegar a estar a ese nivel de oscuridad, pues creo que el único que se me ocurre es el momento en el que entremos en la parte oscura de Mary Joyce. Ya saben, cuando veamos o Oda nos dé entender esas cosas que los Tenryubitos hacen con toda la gente a la que se llevan para allá. Ahora, por otro lado, ni en pedo diría que estas dos cosas serían lo más oscuro visto en el anime en general, ya que recuerden que los japoneses están muy locos y escriben unas vainas horribles. De hecho, One Piece es un paseíto por el parque en comparación a otras obras que incluso son mainstream, como Berserk, por ejemplo. ¡Fue horrible! Santiago Hernández Amil pregunta, Napo, ¿te gusta la rule de One Piece? No te puedo negar que hubo algún que otro momento en los que no encontraba alguna imagen que no me gustara lo suficiente para alguna miniatura y acabé yendo a ese lugar. Lo gracioso es que ahí sí que encontré lo que buscaba y la miniatura funcionó bastante bien, de hecho. Tiene cara de boludo, pero así como lo ven se clava 5 pajas por día. Goid pregunta, ¿qué personajes serían venezolanos aparte de Brook? Pregunta seria. Obviamente dice lo de Brook porque literalmente es un costal de huesos. Pero bueno, definitivamente yo creo que sería la gente de Wano, puesto que representa a la grandísima mayoría de la gente de mi país, porque no entienden absolutamente nada del problema por el que están pasando, y todo lo quieren solucionar de forma simple, a pesar de que el problema va mucho más allá de lo que ellos creen. Bueno, pero no se enoje. Selen Lara pregunta, ¿qué opinas de las opiniones de los haters y cuál es el punto medio entre criticar One Piece y ser un hater a tu criterio? Y primero que nada, pienso que cada
cada quien tiene el derecho de opinar de forma negativa la obra, y eso no implica que esa persona sea hater, ya que dentro de las obras tienen que haber cosas que nos gusten y que no nos guste tanto, y ya queda a criterio de uno decidir en cuál centrarse más. Ahora, con respecto a esa línea que separa el ser hater de no serlo, a mi parecer esa está en el momento en el que quieres criticar las cosas porque no salen como tú quieras, en lugar de criticar por lo que se nos está mostrando. Verán, una obra es lo que el autor nos quiere contar, y debe juzgarse si lo que nos muestra es verosímil, es decir, que sea creíble dentro de los parámetros de la propia historia, y por otro lado también que sea consecuente con lo que previamente establecido, vamos, que no contradiga las cosas que antes ha escrito. Oye, despacio, cerebrito. Mi queridísima hija Fabiana Carreño me pregunta: ¿respeta la autoridad, muchacho el diablo, o tú tenías que estar ahí para ver los machetazos que yo me daba con ese loco? Y bueno, obviamente para el que conozca un poquito más mi canal sabrá que uso bastantes memes de mi pana Hemisferio, que es otro youtuber que hace parodias de One Piece, y entre ellas está la interpretación que hizo de Akainu y la de Shirohige, que ambas son bastante populares en mi comunidad. Ahora, si tuviera que escoger una, me quedaría con... ¡Muchacho el diablo! ¡Respeta la autoridad! ¡Muchacho el diablo! Joseph Luna pregunta: ¿cómo te sientes con tu comunidad? ¿Estás bien, Napo? No entro en los streams, así que no sé lo último. Aprovecho para decir que vayan a los streams. Primero que nada, muchísimas gracias por preguntar si estoy bien, y la verdad es que sí lo estoy. Espero que tú también lo estés, mi pana Joseph. Y ahora, con respecto a la pregunta que hiciste, me parece una muy bonita para cerrar este especial. Verán, actualmente me siento muchísimo más libre de comentar todo lo que pienso, ya que sé que existe un montón de gente que valora mi transparencia al hacerlo. Es por esta razón que no tengo ningún tipo de filtros al momento de criticar la obra, criticar el fandom, porque sé que ustedes valoran muchísimo que lo haga. Además, el hecho de que cada vez mis videos reciban más apoyo en las primeras horas de publicación hacen que me dé cuenta de que actualmente soy parte del día de muchas personas. Vamos, que mucha gente como que tiene esa costumbre de verme mientras come, o mientras friega los platos, o mientras limpia su casa, o mientras, no sé, hacen sus cosas, y eso me parece muy bonito, la verdad. Aparte, como les comenté en la intro, en el post que hice para avisar que iba a hacer este especial hubo más del doble de participación con respecto al que hice en el mes pasado, y eso obviamente refleja el apoyo que estoy teniendo por parte de ustedes últimamente. Pero por lo mismo también lamento no haber podido responder a todas las preguntas que me han dejado allí, y esto se debe a que si no saldría un video de 1 hora y pico, y eso no es tan bueno de editar. Pero que en conclusión, gente, muchísimas gracias a todos por haber participado en esta dinámica. Espero que les haya gustado el video. Ya mañana les traeré el análisis del capítulo 1110, pero mientras les dejaré por aquí el preguntas y respuestas de febrero. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo, y nos vemos en el siguiente video.